Hola, hola, bienvenidos a esta edición número 16 de El Plan, el podcast de la contingencia porteña desde la zona cero de Valparaíso. La zona cero de Valparaíso que partió siendo un lugar puntual y que ahora se traslada hasta nuestras residencias porque estamos todos en cuarentena desde hace una semana. ¿Una semana? Una semana y un día. Yo encerrado como de octubre del año pasado, más o menos que estoy Sí, encerrado. pero porque quería, pues, oficialmente llevamos una semana. Ya. Obligatoria, digamos. Cuarentena Sí, obligatoria. claro, con permiso para salir y toda la cuestión. Oye, ¿cómo está hoy día? Bueno, hoy día es el Día del Padre, ¿no? Estamos celebrando en este domingo el Día del Padre y me parece que hay que... No sé, bueno, yo no creo mucho en esos cagüines, perdóname. Un saludo a todos los familiares que lo están escuchando. Bueno, sí, bueno. Y a toda la gente que recibió un collar de fideo hoy día, ¿cierto? Un rollo de papel confort pintado. No, ¿Qué queremos hacer? Un día si no deberíamos... están los cabros en clase, pues no están haciendo No, si igual les mandan tareas de ese tipo por online. Escúchame, sí, yo creo que un día los papás deberíamos organizarnos y nosotros regalarle para el cumpleaños, para la Navidad, un collar de fideo, para que vean lo que se siente. O hacerle patalera por el regalo a los cabros. Claro, la venganza de los papás reclamando por los regalos del colegio. No, bueno, la segunda palabra más linda del mundo es papá. Correcto, nadie se acuerda, ¿no? Oye, de hecho, broma aparte, está cuantificado en volúmenes de venta del comercio. ¿Cuántos mejores días del año? Navidad, Día del Niño, el Día de la Mamá. Y de ahí va atrás, muy al fondo va a aparecer el Día del Papá. Para que vean, también hagan una autocrítica a los papás que están escuchando para que vean por qué no reciben tantos y buenos regalos como las mamás. Es que hay algunos papás que aparecen para el Día del Papá. Correcto, el patriarcado criminal. Oye, ¿cómo estuvo tu semana, Samuel? ¿Cómo estuvo tu semana de claustrofobia, enclaustramiento pandémico? Bien, con un trabajo bien especial que me llevó a una cosa que no parece trabajo, pero que sin embargo lo era, que fue por obligación tener que ver la serie El Presidente completa, de nuestro hermano Larraín de Fábula, que son coproductores, son productores ejecutivos ellos. ¿Qué te pareció? Me pareció interesante porque, bueno, yo conocía la historia, digamos, he seguido el caso judicial y digamos, desde el ámbito periodístico, y me pareció que estaba bien llevado, pero es una serie que parte bien y se va diluyendo, eso me impresionó. Correcto. Pero es muy interesante, digamos, el tejemaneje. El ejercicio de contar esa historia tan increíble, digamos. Y bueno, nada, ella he visto porque tiene una campaña de marketing muy buena. El colombiano apellido Parra, realmente tiene un parecido notable y logra momentos en actitud. Oye, y se parecía también a Pablo Escobar, pues fue el que protagonizó a Pablo Escobar. Claro, lo que pasa es que esa es una de las tareas, ahí es bueno el ejemplo, porque esa es una de las tareas de los actores, que para ciertas estructuras de perfil cinematográfico tienen que incluso hacer el ejercicio de acercarse en todo tipo de fisionomía al personaje. En el caso de Escobar tuvo que engordar mucho, el actor colombiano, tuvo que engordar de adrede, digamos, y aquí tuvo lo contrario, tuvo que... Claro. Yo engordé, pero no de adrede. ¿eh? No de adrede. Me ocurrió. Y el caso del presidente tuvo que... Claro, el caso del presidente tuvo que perder peso. Oye, disculpe, es que yo estaba haciendo la introducción y para variar me interrumpió César Pincheira. Quería decirle ya no hablo más, bueno, auditores que nos acompaña César Pincheira y Samuel León desde sus respectivas casas, quien les habla Boris Culeva, y estamos en el capítulo 16, que hoy tenemos un invitado muy especial y contingente al que vamos a referirnos en el próximo bloque, porque primero parece que César ahí tiene algo atravesado. Atorado. ¿Y qué dije? Atravesado. Es lo mismo, no, lo voy a hacer igual. Ya. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo por diferentes derivas profesionales me ha tocado estar muy cerca del tema del periodismo económico. Me gusta, lo vacilo, y en la UPLA, por ejemplo, tengo un taller ahí de periodismo económico, alucino, ¿no? Entonces la agencia de noticias Bloomberg es una de las referencias y realmente la élite global económica lee Bloomberg y se entera del mundo económico a través de una de estas agencias muy prestigiosa, muy seria. Y Bloomberg, durante la semana que ya termina, hizo una descripción de por qué Chile pasó de ser un ejemplo de su estrategia, ¿cierto?, con la cual Mañalich decía que lo estaban felicitando líderes mundiales prácticamente, cómo pasó de esa imagen que habían proyectado a nivel internacional a una catástrofe ya desatada, lamentablemente, siempre hemos visto acá, lo hemos ido describiendo capítulo a capítulo, pero ya llegó, digamos, el momento en que vamos a tener que empezar a contar esto a través de filas de ataúdes, ¿no? Y Bloomberg se trata de explicar por qué esto ocurrió en Chile, ¿no? Se sorprende el mundo, ¿no? ¿Qué pasa en Chile? Y la conclusión a la que llega el corresponsal, o la corresponsal, no quiero jugar si fue una dama o un varón el que escribió el artículo,
dice esto: el problema está en que la élite gobernante está desconectada, ¿no?, cognitivamente, ¿no?, de la realidad de la mayoría, y que ponen de ejemplo, bueno, la frase que yo creo que describe todo esto de Mañalich cuando dice: chuta, me sorprendió ver tanto hacinamiento. Esa frase que todos recordamos lamentablemente. No tenía idea que había Bloomberg recoge esta situación y escribe un reportaje que mezcla reportaje y mezcla análisis, en el que dice: el problema de Chile precisamente es que su élite está desconectada de la realidad de la mayoría, que hizo una estrategia de país rico, mirando a los países ricos, y se olvidó de que su población es todavía pobre. Y yo creo que eso nos está pegando fuerte, y lamentablemente este sesgo finalmente cognitivo con el que opera la élite chilena, que hoy día está a cargo del Estado, pero que se transmite a todo nivel económico, etcétera, se expresa finalmente en un dato muy interesante, creo yo, que revisé en la semana, y que están viendo hacia dónde están volando en avión los chilenos durante la pandemia, cuáles son los circuitos aéreos más frecuentados, y adivinen dónde está en trayectos tipo Santiago-Calama, Santiago-Antofagasta, lo que da cuenta de finalmente la máquina económica que hay que mantener a flote, ¿cierto? Y respecto de la cual, al menos en esta pasada, el Estado de Chile está apostando en cuanto a no llevar todo esto al cierre total, porque la economía finalmente quieren mantenerla andando, ¿no? Y lo que me ha tocado escuchar en las últimas horas incluso es que la alternativa de lo que se llama lockdown, ¿cierto?, esto del cierre total de territorios más amplios y de manera más estricta, ya se está asomando como una cosa que ya es inminente probablemente en términos de decisiones. Y yo pienso, pelamos el cable en este programa hace 16 capítulos, 16 semanas, 16 meses, no sé cuánto chucha ha pasado, ¿ah? Y nosotros como que al principio dijimos: oye, esto viene, ¿no? Esto de encerrarse, ¿se acuerdan o no? ¿Se acuerdan? Hace muchos miles de meses. Cuando parecías un loco paranoico diciéndonos que se venía un virus, una pandemia. Y a lo mejor no estábamos tan equivocados. Y el problema va a ser que llegar después con esa misma cosa que se pudo haber hecho antes, pero bueno, el tiempo sigue para adelante y no se puede retroceder, no sé. Yo estoy ahí en esa parada. Y el último aviso que quisiera decir es que finalmente una cosa que no se ha considerado es que el fenómeno de las ollas comunes, que me parece que es muy interesante de observar. En la historia de Chile la olla común ha estado presente muchas veces, ¿cierto? Y refleja una forma, ¿cierto?, de entender la adversidad, ¿no?, de manera solidaria, etcétera, etcétera, territorial, que hoy día el Estado debería apoyar care palo. Yo creo que ahí hay una alternativa que no se ha considerado, es sistematizar las ollas comunes como expresiones autónomas, ¿cierto?, de territorio, con recursos, con inocuidad, ¿cierto?, de preparación de plato, para que nadie no se arme en foco, ¿cierto?, de contagio, etcétera, etcétera. Creo que por ahí, si hubiese una cosa parecida a eso, yo podría tener una esperanza de que el camino se va a empezar a transitar por otro lado. Si no, sigo aquí en el pesimismo que nos ha caracterizado desde hace 16 semanas. ¡Wow! 16 semanas. Oye, Samuel tiene algo que comentarnos sobre lo que dice nuestro colega. No, fíjate que todavía no, voy a digerirlo un poco, sí, voy a volver al tema con el que había comenzado, la serie El Presidente, porque además, digamos, de esa apreciación que di, le empezó a ocurrir algo bien interesante, que es bastante nuevo, que comenzó una serie de amenazas de querella, ¿no?, de personajes que aparecen en la serie, porque es una historia que está basada en hechos reales, en personajes reales. Y el primero fue el que dice que está preparando una mega querella atómica. Es el hijo del que fue presidente del fútbol argentino, un personaje de caricatura, Julio Grondona. Se dice que él controlaba todo el fútbol sudamericano. Y el tipo, que se llama Humberto, su hijo, está preparando una demanda porque en la serie aparece su papá muerto contando la historia, básicamente. Y obviamente cuenta, digamos, todas esas trucherías que uno ha visto en el caso. Y ocurrió también entonces que hay varios casos que diciendo que, oye, ¿sabéis que yo aparezco, entonces voy a demandar? Y hay una frase del presidente Lota Schwager muy graciosa que surgió en la semana, el presidente Lota Schwager de Chile, que dice ¿Existe todavía Lota Schwager? Existe. Que el presidente salió diciendo que descartaba una demanda a Amazon, que es la productora principal, por la serie del presidente, porque no se puede, porque aparece en menos de un minuto. ¿Ah? Eso sería la me parece muy interesante todo esto porque de alguna manera va a marcar una pauta para los futuros trabajos audiovisuales donde aparezcan personas reales. ¿Qué se puede decir o no? Si alguien decide algún día loco, extraviado, hacer una serie, por ejemplo, del Plan Podcast, ¿puede nombrar a Boris Culeva? ¿Puede nombrar a César Pincheira? Nada. Yo creo que podrían, pero sería muy triste. Ese capítulo sería el menos con menos rating de toda la serie. Hay que sacarlo, claro que sí, pero es una ficción. Hay que hacer tarifas para demanda. Así de un minuto a 2 minutos se puede demandar por tal cantidad. Y tal. Muy gracioso, ¿eh? No podemos, parecemos menos de un minuto. Oye, hablando de demandas, la demanda por las cajas de mercadería en Vamos Valparaíso, como el tema,
esta semana, una serie de situaciones que se han visto involucrados, que ha incluido protestas, ha incluido llamados, ha incluido de todo. Y hasta un meme por ahí decía que Valparaíso es la única comuna que no ha repartido todas las cajas. ¿Y por qué no? Vaya a saber uno por qué, pero lo que sabemos es que el alcalde ha estado pidiendo voluntarios que vayan a la Sociedad Simón Bolívar. Oye, ¿sabéis que vi? Sí, caché, vi un aviso de una gente, unas juventudes de no sé qué partido que estaban diciendo así como aquí están nuestras 8 manos para ir a ayudar, así como tampoco tienen mucha gente, ¿no? Pero partido. De hecho, la última asamblea de ese partido lo hicieron en una caseta telefónica, ¿no? Ahí fueron todas las personas que estaban inscritas. Pero oye, el tema cajas. Yo de principio también lo dije acá, eso es un atado, se metió el Estado de Chile en un atado logístico, loco. Yo creo que ahí hay muy pocas probabilidades de que eso se vuelva a repetir, ¿no? No sé si alguien quedó con ganas de hacer de nuevo esta pasada de malabares logísticos para todo el territorio. O sea, es que pasa que uno termina, pero sí que hacen repartido. El asunto es que, por ejemplo, digo, ¿no? La segunda parte va a ser en cash, yo creo, o sea, en transferencia directa. Debería ser. En Rodelillo hubo protestas que incluyeron ciertos quemas de vehículos, molotov, de balazos, de todo, y consiguieron que al día siguiente le fueran a entregar las cajas, ¿cierto? Y entonces la distribución también es súper confusa. Antojadiza. ¿no? Antojadiza, más que confusa, antojadiza, porque no se sabe a quién le está llegando, ¿cierto? Que hay gente que no lo necesita, me refiero a nivel país, que le está llegando, y acá en ¿Recibiste tu caja, tú, Boris? No, fíjate, mi cajita. Fui yo mismo al supermercado. Oye, y lo otro que afecta localmente a Valparaíso, y que también nos tiene como un poco preocupados, fue que a raíz de la lluvia del miércoles pasado, se derrumbó otra casa patrimonial en Cerro Bellavista, que es en calle Walker Martínez, una casa que tenía una orden de demolición del año 2013 por 30 millones de pesos. ¿Estaba habitada? Mira, estaba habitada, pero de repente nomás. A veces lo ocupaban una ocupa. La última vez que se ocupó fue el 2013 cuando la incendiaron, pero después sí, han habido ocupaciones medio raras dentro de esta casa. Pero se cayó ahora por efecto de la lluvia. Y hubo varios la naturaleza hizo la demolición. Nos da una lección. Pero eso avivó otra polémica que ya estaba existiendo desde que se cayó la casa, se pone el trágico accidente ahí en la escala... ¿cómo se llama? La escala Pasteur, en el mismo Cerro de Bellavista, cuando murieron como no sé cuántas personas. A raíz de ahí, ¿cierto? Se empezaron a emitir nuevos decretos de demolición, y actualmente hay 18 decretos de demolición pendientes por la Municipalidad de Valparaíso, que son correspondientes únicamente a viviendas consideradas casas patrimoniales, y por un monto total de 400 millones de pesos. O sea, 400 millones de pesos para derribar 18 casas es un monto un poquito alto, y según expertos esto responde a otro tipo de cosas, porque se supone que la demolición es la última opción que hay cuando una casa está deteriorada, y muchas veces, como en el caso de una vivienda que queda en Calle Monja, en el plan, 45 millones cuesta demolerla, que sería lo mismo que costaría rehabilitarla. ¿El motel? Arreglarla. No sé cuál es. Hay un motel ahí que se quemó. Oye, yo digo, siempre se enfrenta uno a la disyuntiva que siempre se plantea como un dato, ¿no? De que mantener patrimonio es más caro que construir otra cosa. Y a propósito de eso mismo, me acordé, se generó una polémica por un proyecto que se supone que se va a construir ahí en la esquina de Edwards con Independencia. Una especie de segundo piso, medio maqueta, medio parecido al bar del barrio. Medio retablo, claro, como el del barrio ahí de Pedremont con Francia. Claro. Y sabéis que yo pensé una cosa y dije, no vamos a ganar ninguna bienal de arquitectura ni diseño, y probablemente, o sea, quiero decir, para el ejemplo que estás dando tú, no hay nada que restaurar si esa cosa se quemó, ¿no? El edificio, lamentablemente, hubo un incendio ahí, etcétera. No sé, tiendo a pensar que en la noche probablemente alguien va a mirar para allá y va a ver luces, no tengo idea, no sé. En esta pasada, viendo Valparaíso en el piso, no sé si finalmente van a pensar más argumentos como de qué queréis conservar en un sitio eriazo. No sé, yo creo que ahí me han aparecido caleta de dudas respecto a ese tema. Bueno, no pienso ir todavía a tomar ese local cuando lo abran, pero... lo conversamos un par de semanas con la autora Triviño, y efectivamente el cuidado del patrimonio en Valparaíso, el patrimonio me refiero material, físico, puro toyo, electrónico, puro toyo. No hay nadie poniendo ni uno. No hay nadie poniendo la plata donde ponen la boca en Valparaíso en temas patrimoniales. Oye, ya, cerremos este bloque y quiero que vayamos de cabeza al segundo bloque después de esta pausa para poder conversar acerca de números, para muchos como yo una pesadilla, ¿no? De chiquitito arrancando de los números, pero que parece que hoy día están sobre la mesa como
como datos esenciales para poder entender la pandemia, poder tomar decisiones, ver cómo proyectar esto al futuro, etcétera, etcétera. Así que, de vuelta a esta pausa, nos vamos de cabeza a entender la estadística, la bioestadística y cómo nos puede ayudar a salir antes y mejor de esta pandemia. Vamos a la pausa y volvemos. Bueno, seguimos en el Plan Podcast desde Valparaísología, un proyecto que ya completa 16 ediciones. Partimos tomando cafecito ahí en Calle Condel y la contingencia nos tiró a cada uno a su espacio particular para hacer esta conversación que esperamos promover reflexiones respecto de Valparaíso, de su gente y cómo desde acá podemos entender el mundo finalmente. Uno de los últimos aspectos que ha estado muy encima de la palestra en el debate público mundial, diría yo, global, en los últimos meses a partir de la pandemia, tiene que ver con los números, con cómo estamos cuantificando esta pandemia, cómo se ha expandido, ¿no? Los informes diarios de las autoridades en todo el mundo, de la OMS para abajo, nos presentan números cada vez más inquietantes, pero que finalmente van revelando, van tomando el pulso numérico a un virus que se ha expandido por todos los continentes y que finalmente tiene hoy día en jaque a la economía global, tiene en jaque a los gobiernos del mundo, tiene en jaque la política, tiene en jaque los sistemas sanitarios, etcétera. Y finalmente, digamos, en la base de todo este análisis están los números, ¿cierto?, que han sido en Chile por lo menos motivo de mucha polémica. Han existido investigaciones periodísticas que han puesto en duda, ¿cierto?, los números oficiales. Las autoridades han zigzagueado también en cómo han presentado estos números, los han ido actualizando, las metodologías, etcétera. Todo esto ha generado una confusión, diría yo, absoluta. Y desde donde yo lo veo, y le voy a preguntar a nuestro invitado ahora cómo lo ve él, te quiero dar la bienvenida a Carlos. Carlos Enríquez es profesor en estadística de la Universidad de Valparaíso. Él tiene un doctorado en bioestadística en Estados Unidos. Tiene un currículum tan largo que me da lata leerlo todo entero. Carlos, nos vaya a perdonar. Te doy la bienvenida al Plan Podcast. Me gustaría saber si en principio coincides conmigo en esta visión de que los números siempre han sido importantes, pero parece que son más importantes cuando las urgencias, ¿cierto?, nos ponen contra la pared. Sí, hola, gracias por la invitación. Es verdad, digamos, bueno, yo he hecho cosas interesantes respecto a números y, por ejemplo, cuando alguien quiere trabajar con datos de defunciones en este país, ocurre que tú entras a la página oficial donde están esas defunciones, que es donde va a ser el Ministerio de Salud, y te encuentras que la última base disponible está desfasada como 2 años. Entonces uno dice, ustedes que están en el mundo del periodismo, ¿cómo puede ser eso? Entonces, de ahí pilló, yo creo que, y Chile es uno de los países que está como que es referente a nivel internacional de buenas estadísticas, ¿tá? Entonces, en consecuencia, hay otros países que están más retrasados o simplemente no tienen estadísticas de defunciones. Ustedes se podrán imaginar Haití, o hay otros países vecinos, digamos, pero no quiero dar nombres, que sus estadísticas de defunciones son pero un desastre y ni siquiera están publicadas, ni siquiera las tiene la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. Entonces nosotros tenemos Carlos, perdóname, en ese sentido no estamos en el peor de los mundos probablemente, pero desde donde yo quiero volverte, digamos, a la pregunta, ¿no? ¿Qué tanto ha influido tener números poco creíbles en la forma en que ha evolucionado la pandemia en Chile? ¿Hay una relación ahí o uno exagera como periodista y quiere un poco buscar culpables donde a lo mejor no hay? Bueno, el periodista siempre quiere las cosas, de lo que pasó hoy día, quiere la información enseguida, ¿no? Es algo natural. Pero para nosotros los estadísticos ocurre que llegar a ese dato es cuesta. Entonces hoy día yo creo que cualquier persona, este gobierno u otro, se hubiese encontrado con la misma dificultad. Porque aquí hay, yo creo que intereses, no sé cuál es el término, digamos, pero en algún momento ustedes se recordarán, un tiempo atrás, digamos, se cuestionó al INE por el mejor censo de la historia. Después también hubo un problema también ahí por ejemplo, del INE con unos datos del IPC. Entonces es el Instituto Nacional de Estadísticas de nuestro país, ¿tá?
pero lo que hace en este momento, por ejemplo, cómo se obtienen los registros de funciones en general, no en este caso particular por COVID-19. ¿Qué es lo que se hace? Se hace una triada. Desde ya está, digamos, hace años por convenio, una triada entre el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Estadística y el Registro Civil. ¿Tá? Porque el Registro Civil, digamos, es donde uno inscribe un certificado de función. ¿Tá? Pero el certificado de función, no sé si ustedes han visto un certificado de función. ¿Y cuánta gente se muere en este país, digamos? En este país se mueren alrededor de... Perfecto. Pero en Chile fallecen alrededor de 100.000 personas al año. Un poco más de 100.000, 110.000. Entonces, si hace un cálculo así rápido, estamos hablando de más o menos, lo tengo registrado aquí, ¿no? Porque pensé que me podían preguntar cosas de ese estilo. Diariamente, así en promedio, se mueren entre 250 y 350 personas. Alguien está aperrado, digamos, trabajando. Bueno, el tema es que, por ejemplo, si tú dices ese registro de datos, si uno quisiera ver la causa de muerte de cada una de esas personas, en algún momento el ex ministro Mañalich dijo, se van a hacer certificados o pruebas de PCR de todos los muertos en Chile, exceptuando algunos casos. Muertes violentas, suicidios, por el estilo. Accidentes. Pero ocurre que a lo mejor justo una persona desesperada, que precisamente tenía COVID, se suicidó porque tenía COVID y no podía trabajar. O otra persona... O chocó justo cuando iba al hospital. Por ejemplo, o bien le vino había un vecino que estaba por ahí que saben que todos sabían el vecindario que tenía COVID y el tipo salía sin mascarilla a la calle porque no tenía ningún... Y llegó y salió alguien y empezó a discutir y a lo mejor hasta hubo un disparo y lo mató. Entonces yo creo que lo que debieran haber dicho es simplemente hacer el examen de COVID a todos los muertos en este país, que es un poco lo que sugiere la OMS. ¿Ah? ¿Cómo has visto tú en general, Carlos, cómo has visto en general como especialista, como persona que entiende de números, ¿no? ¿Ha sido la performance de las autoridades en esta pasada? Si hubiera hacer alguna especie de, no sé, de evaluación o de juicio, ¿se ha hecho bien? ¿Está dentro de los estándares? ¿Ha sido confuso? ¿Cómo podrías tú evaluarlo? Sí. Ha sido un espectáculo triste, digamos, ¿no? Porque yo creo que la tosudez de nuestro presidente al extremo de mantener una persona que nadie quería, digamos, ahí como vocero. Yo creo que en algún momento todos querían que otra persona fuese de vocera. ¿Ah? O qué sé yo, hasta la misma la secretaria, ¿cómo se llama? La Rubilar, hubiese podido ser una mejor vocera que el mismo Mañalich, porque en realidad es un tipo que tú lo mirabas. Yo creo que en todo Chile, cuando empezaba la cadena de los datos, se oía un coro de garabatos a nivel nacional en cada hogar, ¿no? Yo lo último ni siquiera lo escuchaba, digamos. Yo lo último ni siquiera lo escuchaba porque me daba cosa, digamos, escuchar así. Sí. Entonces, es importante el tema comunicacional también ahí. Y por otro lado, por ejemplo, a alguien que se le podría creer que todavía, digamos, figura un poco ahí, que es la presidenta del Colegio Médico, la ISCA, ocurre que trataron de aplastarla porque tenía un don comunicacional que hubiese sido a lo mejor mucho más llegadero a la gente de entender lo que estaba pasando. Cuando hacía estos cambios de metodología, lo peor que podía hacer el ministro era decir cambio metodológico y chao. Entonces, ahí todos quedamos como que descolocados respecto a qué significaba eso. Pero lo correcto, ¿qué es lo que hubiese sido? Lo correcto hubiese sido, a ver, ya, dejar como estaban la curva, como iba con los registros que tenía en ese momento, y mira, ahora a partir de esta fecha, voy a partir de aquí en adelante una nueva metodología, y se va a producir un desfase, pero en un momento esto va a seguir. Pero yo hubiese seguido con las dos a través del tiempo, hasta que se hubiese notado el efecto, y todos hubiesen creído, es por esta razón, y se hubiese entendido. Pero no, cambio, y al final, bueno, ¿con cuál me quedo? Como que andaban haciendo cambios para poder conseguir un objetivo específico de imagen. Era muy raro, muy raro. Probable eso. No cabe duda, ¿no? Acá la prensa ha tenido harto que ver en este cambio de metodología porque el mismo día en que sacaron a Mañalich del ministerio fue cuando la noche anterior, o sea, en una mañana, CIPER Chile había publicado este artículo, ¿cierto? Que revelaba la cifra de la OMS. La cantidad de muertos que tenían como oculto.
Claro, anteriormente quien sembró la duda sobre esto y mostró datos verídicos para que se empezara a como desenmarañar esto fue también Alejandra Mato, un hilo de Twitter, ¿cierto?, en que publicaba también los datos del registro civil. ¿En qué consiste el cambio de metodología? ¿Cómo nos afecta? ¿Y es cierto entonces que lo que se está tratando de hacer es ocultar una cantidad de muertos? ¿O hay otro tipo de cosas, cierto, que puede explicarse de una forma un poco más razonable o menos malintencionada para un... Mira, es cosa de mirar hacia atrás y ver cómo se hacían los cálculos o quiénes se registraban y como que quedaba la duda de que realmente ese número era certero. No obstante, por ejemplo, en algún momento, lo ideal, ¿qué es lo que sería? Es decir, yo, como les comenté hace un ratito atrás, lo que hubiese hecho simplemente es a todos los que fallecen en Chile hacer el examen de PCR por COVID-19. Disculpa, porque hasta hace poco los que se morían de COVID figuraban como recuperados. Claro, es que hay un término antes de que en realidad tiene que ver con tasas, ¿ya? Tasas de incidencia, tasas de prevalencia. Es como que si yo tuviese imagínense un bol con dulces, ¿ya? Y los dulces que están adentro son las personas que tienen el COVID-19. Entonces, esa es la prevalencia, ¿tá? La incidencia es, si tú, por ejemplo, compraste, entonces día a día, y vas agregándole más dulce a ese recipiente, eso que está ahí es la incidencia, los casos nuevos. Y la prevalencia, ¿cómo se baja? La prevalencia se baja de dos formas. O tú, que es la salida, como un escape de una llavecita y de salida para que baje la prevalencia. La prevalencia baja sanándose, es decir, curándose del COVID o muriéndose. ¿Ah? Entonces, ahí uno puede calcular la tasa de prevalencia y la tasa de incidencia que se hablaba. Pero eso, ni eso se explicaba bien de repente. Porque, por ejemplo, perdón, dale, Carlos, dale. Las tasas de defunción. ¿Qué es lo que se habla? ¿Qué es lo que es una tasa de defunción? Voy a partir por algo más sencillo. Por ejemplo, ¿cuál es la tasa de reprobación en un curso? Si ustedes alguna vez han estado en un curso, de algo. Sí, hemos reprobado todo. Los que estaban inscritos, ¿cierto? Y ese es lo que va en el denominador, y el numerador, ¿qué es lo que es? Los que reprobaron al final de la asignatura. Entonces, tú tienes ahí muy bien cuadrado, ¿cierto? Los que están inscritos en la asignatura y llegaron al examen y no se retiraron antes por alguna razón, pero entonces los que reprobados son el número que reprobaron respecto al total. Pero ahora imagínate esto a nivel de país, la tasa de incidencia. ¿Quiénes son los que pueden caer en el denominador? Ahí se empieza a complicar un poco el cuento. Porque en términos prácticos, ¿qué significa eso? Que tú tienes que colocar a todos los chilenos, no solamente los chilenos, perdón, todos los que están habitando en Chile en este momento. Y ese número va cambiando día a día, porque nacieron algunos, se murieron otros, por la razón que sea de muerte. Estábamos hablando, ¿se acuerdan que yo les decía que entre 250 y 350 muertes diarios? Entonces ese número va cambiando. Pero ocurre que tener ese registro del día a día, es muy complejo de tenerlo. ¿Ah? Oye, Carlos, y ahora, sí, lo que quería llevarte a otro lado, porque me parece que está, digamos, el escenario, al menos a mí me queda más o menos establecido, pese a que no sé nada de matemáticas, que aquí lo que ha habido ha sido confusión, y si yo, que soy un nulo, no entiendo muy bien, y te escucho a ti, y veo expertos, y escucho expertos, y todos dicen que esto a lo menos ha sido confuso como se ha planteado, tiendo a pensar de que ahí hay un camino, pero me gustaría trasladarme al otro lado, a las personas, ¿no? ¿Qué crees tú frente a este tipo de información cotidiana, de datos, de números? Finalmente las personas quedan abrumadas, se retiran de entender esto, ya no están interesadas en ir siguiendo en el día a día. ¿Cómo crees tú que la gente se ha vinculado con los números también el tiempo? ¿Cuándo ya deja de sorprenderte que tengáis 8.000 muertos o que vamos a llegar a 20.000? ¿Tú crees que las personas finalmente cuando se empiezan a enredar dejan de lado estas lógicas y dejan de interesarse y cometen también acciones irresponsables, salir a la calle o no respetar las cuarentenas? Hay un camino ahí entre un punto y el otro, ¿no crees tú? ¿Qué tan culpable es la gente finalmente de no entender los números? Yo creo que es cómo se presentan los números. Yo creo que hay un malentendido ahí. Porque, por ejemplo, si tú miras solamente en la región de Valparaíso, tú miras, mira, tal comuna tiene un pic demasiado grandote. ¿Ah? Hay muchos muertos por COVID en tal comuna. Pero ocurre que esa comuna es relativamente pequeña comparado con otra. Entonces, por eso que en realidad está el concepto de tasa.
Una comuna más chica, con 10 muertos y una, por ejemplo, ya pensemos, colocamos el número, una comuna con 15.000 habitantes, comparada con otra de 300.000 habitantes, que se mueran 10 y 10, en términos de tasa, claro, la diferencia. Se nota la diferencia, ¿tá? Pero la gente, ¿qué es lo que simplemente hace? Ve los números de muerte. ¡Oh! Entonces, esta comuna, tantos digamos, tantos muertos. Claro, pero lo que habría que revelarlo es como tasa. Pero la tasa te produce otro detalle más, digamos. Porque las tasas crudas, que se llaman, o tasas brutas, no sé cuál prefieren, digamos, crudas mejor, no sé. No conozco ninguna de las dos. No, pero la tasa cruda o bruta, que son sinónimos, es simplemente la cantidad de personas, por ejemplo, que se mueren por COVID-19 respecto al total dispuesto a morirse. ¿Un porcentaje? Un porcentaje. No, es que no es un porcentaje, porque se presenta porque por eso se habla de cada 10.000 habitantes o cada 1.000 habitantes, que es un número amplificador. Si fuera porcentaje siempre hablaríamos tanto de por ciento. ¿Y qué es lo más justo, Carlos, para entenderlo? Contarnos por millones de habitantes. ¿Cómo tenemos que entender los números? Porque nos gusta compararnos, o sea, la autoridad ha hecho compararnos con Italia. Ajá. Y uno ve los números de Italia y dice, chuta, pero estamos todavía un poquito lejos. Mira, ¿cuál es la mejor forma de entender el número de fallecidos? Claramente estamos en un escenario horrible, pero quiero decir, a compararnos. Ajá. Mira, lo importante es seguir lo que dice algún organismo internacional, en este caso la OMS. Si la OMS dice por cada 10.000 habitantes, comparemos todo cada 10.000 habitantes. Porque entonces tú vas a tener el número y casi no te vas a preocupar de que está pensado por 10.000, este otro por 1.000, este otro por 100.000. Entonces, si todos son por 10.000, eso es lo primero que hay que tener en cuenta para poder hacer una comparación entre comunas. Porque si yo comparo, no sé, la comuna de Valparaíso o de Viña, que son las que tienen más de 300.000 habitantes en la región, y comparo, para poder tener un número más comparable, digo yo, en las pequeñitas, que si yo, por ejemplo, Juan Fernández, ¿ya? Y ahí, no tengo ningún caso en Juan Fernández, entonces cero. Entonces, pero cero de 10.000, después de donde sea va a ser cero. Pero si yo comparo los 300.000 y con una comuna que tenga 10.000 o 15.000 habitantes, en realidad lo correcto es comprar la tasa. ¿Ah? Pero además se produce otra dificultad, que esa es la tasa bruta. ¿Ah? Pero algo que no está en el feeling de la gente es que en algunos casos se requieren tasas ajustadas. ¿Ya? Y ese ajuste es por hacerlo más real el número. No, mira, te explico de la siguiente forma. Es que las tasas ajustadas tienen que ver con la composición etaria de la población que tú estás comparando. ¿Ah? Es como meterle otra variable más, para hacerlo más fino el dato. Ahí entonces realmente sería comparable. Entonces, por ejemplo, el caso extremo, digamos, en Estados Unidos. ¿Dónde se va a vivir la gente cuando jubila? ¿A qué estado? A California. A Miami, a Florida. No, a Miami, que son los menos fríos. Se compran la casa ahí o se cambian, digamos, porque hay menos posibilidades de nevada, hay varias cosas que son más agradables. Entonces, el estado, digamos, donde está ahí, digamos, el estado de Florida, ocurre que la composición etaria está más cargada a personas de edad. Y por ende, obviamente que se van a morir más. Entonces hay que hacer ese ajuste por composición etaria. Entonces ahora si lo llevamos a nuestra realidad, en la región de Valparaíso, ¿dónde se puede concentrar mayor cantidad de personas de edad? ¿Para el lado de la cordillera o para el lado de la costa? Para el interior. Me parece que la costa, ¿no? No sé. La costa puede estar más protegida entonces estamos relativamente bien nosotros acá. Pero, por ejemplo, hay Villa Alemana se recomienda, por ejemplo, a las personas asmáticas. Entonces, a lo mejor justo hay un efecto, porque las personas con mayor problema de enfermedades respiratorias, a lo mejor están metidas, digamos, en Villa Alemana. No sé, no he hecho ese análisis fino. No, pero es interesante. Pero uno debiera hacer los ajustes respecto a eso, y si todo está ajustada, en el fondo todo es comparable. Oye, que estaba pensando también todos estos días a propósito de los números y por qué se me ocurrió que podía ser interesante que podamos conversar sobre esto. Me pillé un par de cifras, o sea, un par de frases que me parecieron interesantes. Una dice, a los números uno los puede torturar hasta que digan lo que uno quiere. Ajá. ¿Qué te parece esa frase, Carlos? ¿Qué tan interpretables son los números y qué tan manipulables en el sentido de llevarlos agua a tu molino político, por ejemplo? Bueno, ¿se pueden usar los números para mentir? Eso quiero preguntarte un poco también, para conocer la verdad. Un econometrista, bueno, no sé el nombre, siempre me gusta dar los créditos a quien lo dijo,
pero lo que tú dijiste lo dijo en otras palabras. Dijo, la estadística definida es la ciencia que permite torturar los datos hasta que confiesen. Entonces, porque claro, uno puede tratar de buscar el mejor camino y para eso piensen ustedes lo que uno podría hacer con un gráfico. Yo no sé si a ti te mostré alguna vez, digamos, algunas cosas con gráficos, pero sí, probablemente ocurre sí, que... los software ahí que hacen maravillas visuales también. Cosa que yo, si tengo X versus Y, ¿ya? Y tengo una gráfica que sube con una pendiente muy alta, basta que yo cambie la escala en el eje Y y puedo aplanar esa curva. Oye, si me acuerdo que incluso hasta en campaña, me acuerdo presidencial, aparecieron unos gráficos que mostraban un porcentaje y el otro, y parece que también los números se utilizan también, Carlos, para torcer los argumentos, también para en la última elección presidencial, si ustedes se recuerdan, el margen que por el cual ganó Piñera entre los que fueron a votar era bajísimo, ¿ya? Pero él colocaba un gráfico donde colocaba el 48% aquí y el 50% acá. Entonces, va a ganar. Y entonces la última persona que está indecisa a lo mejor tiende a votar por el que va a ganar. Entonces claro, se usa comunicacionalmente de esa forma también. Claro, hacer una escala que no existe. La diferencia del 2% era como el doble de la figura de las barras. Y todos lo hacen, digamos. Carlos, disculpa, me hace que tú habías mencionado hace poco el caso del mejor censo de la historia que fue el gobierno anterior de Piñera. Y uno tiene la impresión de que cuando la derecha está al mando, la derecha tendría más cercanía con la economía, mucho género comercial entre medio, tendría como mayor control o mayor cercanía con la cifra y con los números, pero sin embargo los dos grandes bochornos que han habido, los principales dentro de cada gobierno de Piñera, fue primero el censo, que tuvieron que repetirlo o corregirlo durante el gobierno segundo gobierno de Bachelet, y ahora con la cifra de los muertos del COVID. ¿Qué pasa acá? Entonces, ¿hay incompetencia? ¿Hay una intención comunicacional por ir poniendo estas cifras? ¿O derechamente estos tipos no saben nada de números? A ver. Wow. Si aquí tenemos preguntas también. Trajimos nuestras preguntitas también. También puede, opción C, paso. No, sí, lo quiero responder, digamos, pero no puedo buscar la respuesta políticamente correcta, sí. Pero quiero decirlo de la siguiente forma. Trabajar con datos no es sencillo, en realidad. Cuando uno puede levantar un conjunto de datos, que a mí varias veces me ha pasado, hay que hacer desde el instrumento bien, el instrumento con el cual uno captura los datos. La expectativa es una variable, porque pucha que creamos una expectativa. Claro, es que lo que pasa es que ahí hicieron un cambio a última hora y creo que hay un problema de asesoría. No sé, yo no conozco la fasbalina de qué es lo que realmente pasó, pero aquí en Chile siempre hemos hecho censos, siempre habíamos hecho censos de un día. Entonces se declaraba un día festivo, claro, y en ese día se trabajaba, pero un ejército de hormiguitas levantaba los datos y se acababa. Pero el instrumento que se usó para ese censo del 2012, ¿fue? 2012, sí. Se tenía un instrumento para hacer las preguntas para un día, pero se cambió el procedimiento para hacer un censo de varios meses. Entonces, yo, por ejemplo, perfectamente, y tengo casos de personas que vivían en Valparaíso y trabajaban en Santiago, que no son pocos, ¿y qué es lo que ocurrió? Que como estaban a veces los días de semana en Santiago y los fines de semana acá en Valparaíso, ocurre que lo censaron en dos partes. Oye, qué bochorno grandes. Un estudiante nuestro fue censado en 4 partes. Apuesto que no iba a clase. Y no iba nunca a clase, apuesto. No, porque mira, fue censado, los papás estaban separados. Fue censado en donde vivían sus padres, su madre todavía estaba en el sur, el papá en la otra casa, porque le preguntó y le dijo sí, y no había una pregunta que registrase la cédula de identidad como para después haber hecho una limpieza. Entonces,
Y después él estaba en una pensión acá y después se cambió de pensión y lo volvieron a censar 4 veces. Entonces, tú, aunque te pasaran los datos, al mejor de todos los especialistas le pasaran esos datos, no se podía hacer nada más. Los datos eran penca. Oye, Carlos, y hablando del censo, perdóname que me vaya a otro lado, que sé que no nos queda tampoco tanto tiempo, entonces no quiero quedar en el aire. Se ha hablado mucho de un censo sanitario a propósito de la pandemia, como para poder llegar más fino, un poco han dado ejemplos, yo no los conozco, no me voy a carrilear. Algunos países de Asia desarrollaron como una cosa muy intensiva de ir prácticamente puerta por puerta detectando, midiendo, no tengo idea cómo es. ¿Tú crees que en Chile están las condiciones para ir por ese lado o más bien hay que resignarse a que esto pase lo antes posible y rezar harto? Yo creo que es un problema de incultura. No tenemos cultura estadística en este país. Entonces, yo creo que es difícil llegar a algo así sin que se vaya a perder o alguien vaya a ganar o alguien vaya a hacer un negocio de toda esta cuestión. Entonces, yo creo que es complejo. ¿Ah? Porque ¿cómo hago eso? ¿Quién va a levantar esos datos? Se van a levantar en un solo día pensando en ese censo que yo les comentaba de cómo se han hecho los censos aquí en este país. Los costos para hacer los test. Si yo hago esos test rápidos, así tipo test de embarazo, estos para medir la glicemia, que uno se hace el pinchazo, entonces 15, 20 minutos tú tienes el resultado, pero si quieres tener algo más preciso, tienes que tomar una muestra de sangre. Entonces imagínate la logística para poder desplazar las muestras de sangre en una red de frío, que no se coagule, que llevarla a un laboratorio, que los laboratorios de todo Chile o un laboratorio central. Imagínate, si somos cerca de 17 millones más o menos 5 millones, de acuerdo al último censo, ¿no? Si somos aproximadamente 17 millones, imagínate tener un laboratorio que procese 17 millones de muestras de sangre. No, yo creo que si no hemos podido hacerlo, si no se ha podido llevar adelante un muestreo medianamente, digamos, que entregue luces sobre el proceso, yo creo que es muy difícil pensar. Sé que encontré también otra frase de Churchill. Perdón. Sí, dale, Carlos, dale, aquí lo he invitado a la primera, dale. Yo lo que te quería comentar, digamos, de que, por ejemplo, aunque tú no lo creas, el censo en Estados Unidos, una parte es para todos y otra parte es por muestreo. O sea que entonces, te toca eventualmente y más encima el censo te llega por correo. ¿Tá? Te llega un sobrecito, tú lo das vuelta y completa y ya viene el impuesto pagado del correo, lo dejas en el correo y se va. ¿Ya? Y después más encima, por ejemplo, al azar te puede tocar o no la otra tipo de pregunta y eso te va cambiando. Pero como lo hacen todo probabilísticamente, eso después infieren para la población completa. Porque imagínate hacer un censo en esa cantidad de millones de habitantes. No, y más encima en un escenario de pandemia, etcétera. Tú decías, y no tenemos cultura estadística, y eso ¿qué tanto nos deja más atrás del desarrollo, de ver mejores momentos para la economía, para la cultura, para todo? ¿Qué tan necesario es tener cultura estadística para un desarrollo de un país medianamente que quiera apostar a llegar a alguna parte? Yo creo que el proceso no es lento, pero cuando logremos entender, digamos, los números, así, va a ser mucho más fácil para todos. Si ustedes se ponen a pensar, hoy día hay un boom por la estadística, ¿cierto? Sí. El COIF, y yo estoy agradecido porque en realidad no... Imagínate, y nosotros tenemos de invitado, imagínate. Imagínate, está ahí. Pero yo creo que el tema, si tú lo piensas, y no sé si ustedes tienen algún amigo por ahí en tercero o cuarto medio, o incluso en básica, si ustedes tienen una hija, un familiar así en básica, ¿sí? Datos y azar parte desde básica esta vez. Entonces están haciendo supuestamente modificaciones en la enseñanza de la estadística en este país, pero los ejemplos que dan son patéticos. Oye, a mí me ahuyentó un mal profesor de matemáticas de las matemáticas. No sé nada por culpa de que me enseñaron mal, creo yo, o seré negado, pero probablemente se hubieran llegado conmigo con la matemática como más un juego, como he escuchado a amigos míos que son buenos para las matemáticas. Ajá. Y no me lo presentaron así. Yo creo pero nosotros con un grupo de colegas estamos interesados en cómo enseñar a enseñar estadística. ¿Cómo enseñar a enseñar estadística? Claro, bueno. Es que es una apuesta, porque si tú miras, digamos, los contenidos hoy día de cualquier libro de matemáticas,
que ahí en matemáticas se enseña la estadística, tú ves los ejemplos, y lo que iba a terminar la frase delante, y son puros ejemplos con dados, monedas, naipes, o ruletas, y ocurre que, juegos de azar. Entonces la estadística es voy a hacer copiar si es que estudio estadística, ese es mi campeón ocupacional. Para ganar el casino. A lo mejor para defraudar al casino, a lo mejor. Pero, ni eso, porque es probabilístico, y la probabilidad de hacer crear un casino es prácticamente nula. Oye, Carlos, claro, recién nos ponía... parece que te interrumpimos cuando estabas explicando lo del censo, ¿cierto? Que esto de hacer este censo que durara una semana fue uno de los motivos de que fracasara, ¿cierto? De que estos datos que después al final no servían porque entrevistaban 4 veces a la misma persona, ¿cierto? Y en el caso de las cifras del COVID, también, ¿cuál sería la falla, si es que hay una falla, ¿cierto? Porque la polémica es el conteo, pero según tú nos decías, hay varias formas de enfocar este conteo y que si simplemente se hubiese continuado con el nuevo método, se hubiese visto un salto, pero que no iba a afectar a lo que está ocurriendo más atrás. ¿Cuál fue el problema original acá? Yo creo que, a ver, de vuelta, no estuve metido en los pies ahí o en los zapatos ahí de las personas que estaban haciendo estos cálculos, pero yo creo que la forma más, no sé si llamarlo honesta, la forma más verídica de poder capturar el dato correcto es ir a los que murieron, a hacerle todo el examen de PCR y ver si estaban por COVID o no. Porque si yo veo a un vecino que tiene COVID y se murió, a lo mejor no se murió por COVID finalmente. ¿Ah? Pero ¿qué es lo que va a pasar? Eso va a producir pánico y si se muere alguien en el vecindario, oiga, teníamos justo un vecino, entonces a ese le hacían PCR. Entonces, yo creo que... Perdón, dale, Carlos, dale. Yo creo entonces que fue una forma amateur de registrar los registros de COVID. Porque, qué sé yo, si no tenía ningún síntoma, pero ¿quién lo dijo? No lo dijo un examen así específico, y si estaba muerto, no te podía decir. Un familiar, mire, sí parece, le dolía la cabeza, tenía esto, no, PCR al tiro. ¿Ah? Entonces ahí tú hubieses tenido, digamos, un registro fidedigno de que si realmente falleció o no por COVID. Malo para contar, ¿eh? No, yo diría, para cerrar, bueno, lo que yo he escuchado y aprendido hoy día, los números, si bien reflejan una forma de medir algo, de tomar datos, como decía Carlos, tampoco son inocuos desde el punto de vista de la manipulación, del uso del dato, ¿cierto? De presentar ciertos números que te favorecen versus otros que no te favorecen, etcétera. Y creo yo que para adelante, y es lo último que quisiera preguntar yo, porque se nos está acabando el tiempo, Carlos, ¿cuál es el rol que le caben a los números, la estadística, en salir de esta pandemia a lo mejor parado? ¿Hay todavía alguna esperanza? ¿Eres optimista tú de que si hay un giro o algo, si empezamos a sacarle más trote a los números, si empezamos a tener más cultura estadística, no sé cómo decirlo, nos pueden ayudar los números a tener una crisis no tan profunda a lo menos, ya que la crisis ya está aquí, pero que no nos genere tanto problema? Mira, yo los voy a invitar, pero esto a velocidad de estudiantes, ¿no? Nosotros estamos trabajando con estudiantes que no son de periodismo, así que no están trabajando para el día a día. Así que, no, es que es verdad, digamos. No, está bien. Nosotros como estadísticos somos más lentos. Entonces, nosotros queremos, por ejemplo, y lo que estamos haciendo en función de haber conversado con 2 periodistas en una asignatura, nosotros estamos tratando de hacer que los números sean entendibles por cualquier persona. ¿Ah? Pero es una tarea de los estudiantes, entonces lo están haciendo en maqueta o propuestas de lo que les tocó. Estamos haciendo, por ejemplo, mapas conceptuales, una suerte como de página web que entienda todo esto que yo les expliqué recién de incidencia, prevalencia, la tasa de función que es distinta, la tasa de letalidad, que es otra cosa, de los que tienen cuántos se mueren, ¿ah? que no es lo mismo, entonces te va cambiando el numerador y el denominador, dependiendo de la tasa que tú quieras. Entonces, si eso lo logramos explicar, digamos, con gráficas y cosas, y podemos comparar, y lo que van a tratar de hacer mis estudiantes es hacer las tasas ajustadas, pero entonces si a ustedes tuve que explicarle una tasa ajustada, ellos también van a tener que estar en condiciones de explicar una tasa ajustada para que la gente, digamos, entienda una tasa ajustada. ¿Ya? Yo coincido plenamente, ¿eh? Ahí hay una tarea enorme para los científicos, para la gente que está construyendo datos, pero también para la gente que los tiene que comunicar, digamos. Por cierto, sí. De ahí que partió
un periodista que me llamaba de un medio nacional me decía, digamos, pero mire, quiero que me explique esto de las tasas. Y churra, le dije, mire, ¿nos vamos a comunicar por Zoom? No, si solamente estoy en el celular, no tengo una pantalla para poder explicarle. Entonces, churra, yo por Zoom puedo compartir pantalla y como profe tengo la mala costumbre de estar escribiendo en una pizarrita y le puedo explicar. Pero, churra, me tuve que ya de explicarle solamente telefónicamente la diferencia entre las tasas, de las distintas tasas, y creo que él finalmente me entendió, y me hace el mismo comentario que me acaban de hacer ustedes, de que nosotros como periodistas, digamos, una estadística a lo más, y como que la pasamos así como... así como... Claro, haciéndole un chanfle así para que no 3.95. Claro, no encontrarse con la estadística de nuevo, digamos, estadística, y entonces todos los calificativos adversos que tiene la asignatura, pero es hermosa cuando tú empiezas a entender, cuando los números te empiezan a hablar, pero realmente es exquisita. Oye, te quiero agradecer, Carlos. Dale. O yo me despido. Bueno, les agradezco mucho, chiquillos, Carlos, tu tiempo, la buena disposición. Estos temas son complejos, pero son muy necesarios de abordar. Y quiero despedirme para que nos veamos nuevamente en el capítulo 17 del Plan Podcast. Boris, Samuel, Carlos, nos estaremos escuchando en la próxima edición con temas igual de interesantes y que nos puedan servir a todos a enfrentar mejor la pandemia. Un abrazo a todas y todos y nos contactamos en la próxima edición del Plan Podcast. Algunos países europeos están intentando volver a la normalidad. Por eso, hoy por primera vez escucharemos una canción europea, pero antigua. Vamos a escuchar un éxito antiguo, Celui qui s'en va, de Damia, desde Francia. Sous les galeries de l'Odéon, on entend parfois les notes d'un accordéon qui pleure à mi-voix. C'est pas la chanson d'amour de chaque jour, ni le refrain vif et bien parisien. C'est quelque chose de différent, ça semble tout gris. La nuit, les couples errants, les coups surpris. C'est un air qu'on dirait là de tout écœuré. Ça fait pleurer. C'est la java de celui qui s'en va sans regarder en arrière, seul dans la nuit en laissant derrière lui l'air grès et les prières. Tous les bobards, il en a eu sa part, tous les serments, il les sait et comment. Aussi lassé, dégoûté du passé, il s'en va le cœur blessé. C'est la java, c'est la pauvre java de celui qui s'en va. C'est la java, c'est la pauvre java de celui qui s'en va. Il y a des soirs comme des bouts de l'an où le cœur lassé, dans le silence fait son bilan des amours passés. Ce qu'il entend autour de lui dans la nuit, ce n'est plus le chant d'amour des beaux jours. Comme des gueux bâtons le pavé, tous les souvenirs semblent ce soir d'un air mauvais vers lui revenir. Et là-bas, à mi-voix, semble chanter pourquoi, comme autrefois. C'est la java de celui qui s'en va sans garder en arrière, seul dans la nuit en laissant derrière lui l'air grès et les prières. Tous les bobards, il en a eu sa part, tous les serments, il les sait comment. Aussi lassé, dégoûté du passé, il s'en va le cœur blessé. C'est la java, c'est la pauvre java de l'amour qui s'en va. C'est la java, c'est la pauvre java de l'amour qui s'en va. El Plan Podcast
es una producción de la agencia periodística huelladigital.cl, La Cuenca News y valparaísología.cl.